Muy buenas. Hoy Revista del Motor ha venido a probar un vehículo muy interesante, vista la coyuntura actual en cuanto a los vehículos diésel, las emisiones, las restricciones que hay para entrar en las ciudades, etc. Estamos hablando del Mitsubishi Outlander PHEV, que significa, como podéis ver, básicamente que es un híbrido enchufable. Esta versión 2019 viene con mejoras con respecto al motor, al sistema de baterías, al diseño interior y exterior, y una serie de mejoras que también afectan a la gama, porque ahora está disponible con dos niveles de acabado y dos precios diferentes. Precios que parten desde los 33.245 euros para convertirse en una rara avis dentro del segmento sub-C y que ofrece cosas que muchos ni siquiera tienen en su gama, que es un vehículo de este tamaño con un precio bastante razonable y con 230 caballos de un vehículo híbrido enchufable. Así que nos ponemos a los mandos de este nuevo vehículo japonés y os contamos todos sus secretos, que son muchos. Empezamos. Bueno, pues como veis, la nueva parrilla está completamente rediseñada. Fijaos, nuevos biseles para los faros antiniebla, esta zona también es nueva, toda la calandra y toda la parte del radiador es completamente nueva. Los faros también tienen un nuevo rediseño, con un interior más, bueno, yo diría que casi es más tecnológico, pero podríais decirlo también que es más industrial. Mezcla las luces LED con algunas luces halógenas, como los indicadores de dirección, bueno, intermitentes. Y como veis, todo mucho más estilizado, con un aspecto bastante más moderno. Vamos a la parte trasera, que es la que menos ha cambiado, pero también os la vamos a enseñar. De la parte trasera lo que más cambia es el alerón y la aleta, que es de mayores dimensiones. El resto prácticamente es idéntico a la versión 2018. Nuevas son las llantas también, que pueden llegar hasta las 18 pulgadas. De hecho, esta versión, que es la Kaiteki, lleva estas llantas que están oscurecidas y que llevan unos neumáticos 225-55 en llanta de 18. Los discos, delante 320 y bueno, suficiente porque este vehículo tiene un freno regenerativo muy potente, que ahora os enseñaré dentro cómo funciona. La verdad es que el conjunto ha mejorado bastante. Las mejoras son muchas y evidentes. Por ejemplo, empezamos con el motor. El nuevo motor es un 2.4 ciclo Atkinson, eso no ha cambiado, pero que ahora desarrolla 135 caballos y además ha aumentado el par, como podéis ver. También los dos motores eléctricos, el del eje delantero 85 caballos y el del eje trasero que pasa a 95 caballos.
Sobre todo la batería, lo más importante es la batería, que pasa a tener 13,8 kWh y además ha aumentado un 10% de potencia. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues estamos consiguiendo aumentar la autonomía, pero también las prestaciones de todo el conjunto. La autonomía pasa a tener 54 kilómetros en ciclo WLTP. Y las sensaciones, lógicamente, son mucho mejores, es mucho más inmediato, también es mucho más potente el conjunto. En cuanto a los consumos, bien, este vehículo va a circular en diferentes fases, es decir, puede circular solo con el motor de combustión, con el motor de combustión y los motores eléctricos, solo en modo eléctrico, y también el motor de combustión va a funcionar moviendo las ruedas, pero también recargando la batería. Así que, según el modo de conducción que elijamos, va a haber un consumo o va a haber otro. También es obvio. Tengo que deciros que, bueno, como son más modos de conducción que un vehículo normal, todos los consumos que hemos puesto, los homologados que podéis ver aquí, y luego los consumos de la prueba, que en diferentes fases nos han dado estos consumos. Tenéis que pensar que este vehículo, lógicamente, es un vehículo más pesado que lo normal, también os pongo el peso para que lo sepáis, y que es un vehículo que, a pesar de tener ese peso, tiene un funcionamiento muy optimizado y que da, luego os lo contaré en las impresiones de conducción, pero que tiene una forma de conducirse muy refinada. Es un vehículo que tiene su misterio también, porque hay que saber manejar el acelerador para poder funcionar con el máximo rendimiento. Estos vehículos se conducen así, no se conducen con el pie a tabla, aprovechando los 230 caballos, no, se conduce buscando la máxima autonomía, el máximo rendimiento, la máxima finura de funcionamiento. Bueno, pues estamos en el interior del Mitsubishi Outlander FEV. Esta es la versión Kaiteki. Y dentro de las dos versiones que hay, Motion y Kaiteki, las diferencias, bueno, pues tienen que ver más que nada, sobre todo con los asientos. En esta versión los tenemos forrados en cuero y además con esta trama de rombos que lo hace más confortable. La verdad es que son unos asientos de muy buena calidad. El cuero tiene una apariencia estupenda. Ahí se han esmerado mucho, luego os contaré más cosas de la ergonomía. Y en algunos materiales, como por ejemplo, bueno, pues el plástico negro piano en trama, que ya es una evolución del negro piano. Aquí si se raya se nota menos porque lleva una trama símil carbono, como podéis ver aquí. Y luego tenemos el negro piano de toda la vida, que sí, ese sí se va a rayar, que es el que está alrededor de los mandos del climatizador y del sistema de infoentretenimiento. También el odioso negro piano lo podemos ver también en los tiradores de las puertas interiores y rodeando los botones del sistema de elevalunas. Bueno, el salpicadero completamente rediseñado del Outlander tiene mejor apariencia, tengo que decirlo. Los ajustes son bastante buenos, no hay ningún plástico que suene, que cruja, el salpicadero no se mueve, la consola no se mueve. Está bien. Lo que pasa es que tiene unos botones que a mí me siguen pareciendo un poco noventeros, casi ochenteros, ¿no? Que son estos botones que utiliza, que tanto le gustan a los japoneses para poder poner, bueno, pues todos los sistemas, ¿no? Y siguen teniendo ocultos los botones que más interesan. Por ejemplo, los botones que tienen que ver con el sistema de ayuda, los sistemas de la conducción, como el sistema precolisión, o como el sistema que nos avisa del cambio de carril, o el sistema de aparcamiento, o los sensores de radar, etcétera, etcétera, pues están ocultos aquí detrás. En cambio, sí que han entendido que se puede poner aquí el botón de ángulo muerto, del aviso de ángulo muerto. ¿Y por qué no el de salida de cambio de carril? En definitiva, hacen cosas que a lo mejor con la óptica del europeo pues no entendemos. Pero yo entiendo que todo lo que tenga que ver con los sistemas de ayuda a la conducción deberían estar más accesibles. Por definición. A lo mejor soy yo el que se equivoca, pero bueno, es mi modo de parecer. Tengo que comentar que ha habido cambios buenos en cuanto a la ergonomía, cambios buenos en cuanto al equipamiento. Por ejemplo, vamos a arrancar. Este es el coche de los pitidos. Os vais a oír pitidos, bastantes pitidos, pero bueno, por ahora no hay muchos. Ha cambiado el cuadro de mandos. El cuadro de mandos cambia para ofrecer más información, para hacerla más clara y para poder otorgar, bueno, ahora tenemos un ordenador de a bordo con mayor resolución que nos va a dar todos los eventos del vehículo. Y ahí vamos a tener información del nivel de carga de las baterías, el nivel de combustible,
los consumos, las distancias, todos los datos de viaje habidos y por haber, y sobre todo los flujos de energía, que en un vehículo de estas características, en un vehículo híbrido, son fundamentales, sobre todo si vamos a querer hacer una conducción eficiente. En este caso tenemos un reloj que nos va analógico, que a la izquierda, que nos va a indicar el nivel de carga, el nivel de conducción eco, el nivel de conducción sport, ¿vale? Que siguiendo ese cuadro vamos a poder realizar una conducción más ecológica. Como veis, aquí tenemos, bueno, pues la consola en la que tenemos una pantalla del sistema de infoentretenimiento totalmente táctil, con unos botones de paso rápido a una serie de funciones. Luego tenemos el climatizador, aquí tenemos una serie de botones con el hueco para la llave, el que lo quiera meter aquí, es su hueco. Tenemos una serie de botones como un cargador de 12 voltios, el sistema activo del portón trasero, tenemos un conector USB, la calefacción del volante, perdón, el sistema de aviso de ángulo muerto y también tenemos la activación del enchufe Suco, que tenemos uno dentro, aquí en las plazas traseras, y otro en el maletero. Dos posavasos, tenemos el mando del cambio, bueno, del selector de la marcha, porque aquí no hay cambio, así que yo diría el selector de la marcha, los modos de conducción, que podemos tener mantenimiento, modo híbrido, mantenimiento de batería o carga de la batería y el modo puramente eléctrico. Y luego tenemos los modos de tracción, porque tenemos tracción total, ya que tenemos un motor detrás eléctrico y un motor delante también, que nos van a hacer lo mismo que sería un motor con dos ejes de tracción. Y luego tenemos una novedad, que es el botón Sport, que es el que nos va a dar toda la potencia que tengamos del motor de combustión y de los motores eléctricos de forma instantánea. Bueno, pues el sistema de infoentretenimiento es el que veis. Tiene diversas funciones, como por ejemplo radio digital, que funcionan ya muy pocas emisoras en España con radio digital, FM, AM, tenemos Apple CarPlay en este caso porque tenemos un iPhone conectado. Si tuviéramos un Android Auto pondría Android Auto. Tenemos el control del teléfono, tenemos el control del iPod, control a través de USB de diferentes dispositivos o del Bluetooth. Y luego tenemos, bueno, pues los ajustes del vehículo, tenemos la posibilidad de programar la temperatura que queremos en nuestro vehículo mientras estamos realizando la carga. Tenemos también el coste de la carga, si queremos la pantalla día y noche, la configuración del vehículo, carga temporizada también, porque podemos enchufarla y utilizar la posibilidad de usar tarifas Valle en nuestras cargas. Bueno, pues el reloj, el GPS y el acondicionador de aire, que el acondicionador de aire, como veis, bueno, pues aquí nos dice los flujos de aire, etcétera, etcétera. Como veis, todo bastante completito. Por ejemplo, aquí en Apple CarPlay tenemos la posibilidad de tener ya aplicaciones como por ejemplo Waze, Google Maps o Amazon Music, ¿no? Con esta nueva versión de iOS 12 se ha ampliado el número de aplicaciones que podemos tener, ¿no? WhatsApp ya lo teníamos y nos da la posibilidad de que nos lea el vehículo nuestros mensajes de WhatsApp e incluso nosotros podemos dictarle al coche los mensajes que queremos enviar y a quién se lo queremos enviar. Una forma de poder conducir y también estar conectado de una forma un poquito más segura. Luego tenemos, por ejemplo, temas de configuración. Aquí tenemos cosas interesantes que tienen que ver con el propio funcionamiento del vehículo híbrido, ¿no? Que es el coste de la carga, ¿no? Nosotros hoy no hemos realizado ninguna carga y por lo tanto hoy no nos ha puesto ninguno. Tenemos también la configuración del vehículo, bueno, la función del vehículo sin llave, los limpiaparabrisas, las luces, los intermitentes, las alarmas, etcétera, etcétera. Tiene un montón de funciones. Y luego ya aquí podemos programar la carga, es decir, podemos decir cuando queremos que cargue nuestro vehículo, nosotros lo enchufamos y él solo a una hora determinada se pone a cargar, o le dices a qué hora vas a salir y él asegura la carga para que tu vehículo tenga la máxima carga disponible en el momento de la salida. Luego, por ejemplo, aquí en la información del vehículo híbrido, pues como veis tenemos un monitor de energía en la que aquí vemos el consumo de la potencia en modo eléctrico, el consumo de carburante, litros a los 100 y una media, ¿de acuerdo? Y aquí hace, bueno, lo mismo, la carga y el acumulado.
Tenemos aquí la descripción de la función, restablecerlo y cambiar los ajustes. Aquí tenemos el flujo de energía. En este momento el vehículo está parado, con lo cual no tenemos ningún tipo de movimiento. Si nosotros en este momento acelerásemos, vamos a poner la D y vamos a engañarle porque estamos con el freno de mano. Si aceleramos levemente, veis que el flujo se activa de la batería hacia las ruedas. Quiere decir que la batería es la que está dando la energía suficiente para mover las ruedas. ¿Veis? Le engañamos. Nada, es simplemente con tocar un poquito el acelerador, él ya nos da esa información. Y luego la información ecológica, que aquí en este caso, bueno, no nos hemos portado muy bien y hemos hecho solo un 31%. La verdad es que, bueno, nosotros como estamos rodando, estamos haciendo pruebas diferentes, con el vehículo parado o con el vehículo en marcha, pues no tenemos toda esa información. Como veis, un sistema de infoentretenimiento muy localizado en el uso del vehículo híbrido y con muchísima información aprovechable para tener una conducción lo más óptima posible y lo más eficiente posible. Bueno, pues como veis, un vehículo bien equipado que está pues a la última prácticamente en sistemas y con elementos pues novedosos que tienen que ver sobre todo con el sistema de la hibridación. Porque, por ejemplo, ¿cuántos vehículos conocéis que tengan tracción total, que tengan un sistema de híbrido enchufable y que valga 33.000 euros en un vehículo de este tamaño? Pocos. ¿Ninguno? Ninguno. Es la respuesta correcta. Entonces, Mitsubishi se encuentra en un espacio en el que tiene un producto único y que tiene que venderlo. Y además ahora es el momento de hacerlo, porque con esta coyuntura que hay de las emisiones y tal, pues es el momento ideal para poder vender este tipo de vehículos. Bueno, los asientos, a mí me han gustado. Cambian mucho con respecto a los de la versión 2018. Se nota que le han puesto cariño, cuero de grano fino, esta trama de rombos me gusta mucho porque le da un toque bastante elegante. Son asientos que sujetan bien el cuerpo, no son asientos deportivos, no, son 230 caballos, pero ninguno se va a ir de rally con este coche, ninguno en su sano juicio, que algún colgado sí que seguro que nos está yendo y ya se está haciendo ilusiones, pero no. Estos son versiones eficientes, vehículos para disfrutar de la conducción confortable, tranquila y sobre todo eficiente. No quiere decir que vayamos hechos unos Flanders conduciendo, pero que es una conducción cómoda. Y por lo tanto los asientos están enfocados hacia esa conducción cómoda, que es lo normal. En este caso estos asientos cumplen sobradamente. Regulación eléctrica en el conductor, pero ojo, no en el pasajero. Y eso para mí es un fallo. Deberían tener también, sobre todo en esta versión alta de gama, que es la Kaiteki, deberían tener el asiento del acompañante también con regulación eléctrica. Yo ahí veo un fallito. Huecos. Bueno, pues tenemos huecos bastantes. Vamos a empezar por uno que casi nunca digo, que es el de las gafas, que está situado en una situación rara, porque no está en esta parte de aquí, que es donde normalmente está, sino aquí. Además, es una pieza que, bueno, pues que está ahí sujeta en el guarnecido de una forma curiosa. Aquí va sonando. Es tan grande, de hecho caben dos gafas, y seguro que en los baches va sonando. Luego tenemos unas bolsas rígidas en las puertas de bastante buena capacidad, tenemos dos posavasos en la consola y luego debajo del reposabrazos tenemos otro hueco grande y profundo. Y por último, una guantera con dos niveles, aquí un nivel para la documentación, fijaos, también estos manejan la espasacalpe, aquí se podría poner aquí la documentación y tendríamos prácticamente la guantera entera para llevar otro tipo de cosas. Está muy bien pensado. Como veis, bastante hueco, buenos materiales, buena ergonomía, salvo los más altos. Por ejemplo, a mí, con el asiento en la posición más baja, fijaos dónde me queda el volante. Y fijaos aquí, o sea, tiene una postura un poco furgonetil. Es más parecido a un monovolumen, lo que eran antes los monovolumen, que a un sub, que tienes algunos vehículos con los asientos que pueden ir bastante más bajo. Y eso que tiene regulación en profundidad y regulación en altura. Fijaos, es que puede ir más bajo aún. Pero en altura no tiene mucha más altura.
Y fijaos, en profundidad pues tampoco tiene mucho. Entonces, a los más altos nos va a quedar el volante así, como muy bajo, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. Bueno, no es mi postura preferida, pero tengo que decir que objetivamente con el paso de los kilómetros yo me he ido sintiendo cada vez más a gusto. ¿Por qué? Porque al final este coche te va pidiendo conducción tranquila, ¿eh? Al final tienes una postura de conducción y te vas acostumbrando, el coche te va atrapando y te va haciendo que conduzcas de una forma cada vez más eficiente y cada vez más tranquila. Con lo cual la postura de conducción, a mí la verdad es que al final casi que me ha ido dando igual. Pero bueno, os lo tengo que contar, porque la primera impresión sí que fue la de, Dios mío, el volante está ahí abajo, pero no. Y eso, ya os digo, yo estoy en la posición más baja, ¿eh? Y aún en la posición más baja el asiento está alto, ¿eh? Porque si os fijáis, aquí os estoy enseñando el gran resalte que hay justo debajo del asiento, como para elevar el coche, ¿eh? Que seguro tiene sus razones y los ingenieros lo han pensado 1000 veces. Pero bueno, ahí queda eso. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras, que vamos a empezar abatiendo los asientos para que lo veáis. Fijaos, lo abatimos aquí atrás y queda un espacio de carga un poquito en cuesta, pero con continuidad. Es decir, nosotros desde el fondo podemos cargar objetos, lo que pasa que aquí ya el asiento remonta, ¿eh? No se puede bajar más, es imposible, ¿vale? Que lo sepáis. Y bueno, tenemos un plano de carga bastante interesante. Bueno, pero además, como se pueden abatir, también se pueden reclinar. Se reclinan hasta 15 grados, ¿eh? Fantástico para hacer un viaje, bueno, pues más cómodo. Ya sabéis, reclinado, se abaten y se reclinan en proporción 60-40, ¿de acuerdo? Voy a poner los asientos un poco más rectos para poder enseñaros más cositas y sentarme un poquito más a gusto. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Asientos traseros. Fijaos. Esto es magnífico. Estamos en un interior en el que tenemos muchas atenciones y además tenemos mucho espacio. Fijaos, una de las cosas de las que yo me quejaba es que el asiento no podía bajar demasiado. Pero claro, no puede bajar demasiado y gracias a eso puedo meter los pies perfectamente debajo del asiento y voy muy cómodo. Las rodillas, como veis, no me llegan, no me alcanzan. Y que voy sentado bastante bien. El apoyacabezas está en una situación buena. Incluso yo diría más, os diría más, que me puedo mover más el asiento y ponérmelo más incorporado. Incluso así voy más cómodo, ¿eh? ¿Qué pasa si me lo abato hasta el final? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ponerlo así y vamos a ver qué tal voy. ¡Oh! Muy cómodo. Sí, señores, muy cómodo. Es que este tipo de asientos que se pueden abatir dan bastante juego. Luego estamos hablando de seguridad. Aquí tenemos anclajes Isofix que son accesibles de aquella manera, ¿eh? Están ahí pegados a la unión entre el asiento y el respaldo, pero son accesibles de esa manera. Un poco raro. Luego tenemos capacidad para llevar a 3 adultos, 2 de mi tamaño y un niño, o 3 de percentil 75, o sea, normales, ¿vale? A nivel de confort, bueno, pues tenemos un reposabrazos, que es raro porque tiene una forma como de pala de pádel con 2 posavasos. Y luego tenemos atenciones que ya son nuevas en esta versión 2019, que son las salidas de aire en las que podemos controlar tanto la orientación como el flujo de aire. Tenemos un conector USB y un enchufe SUCO de 220-240 a 1500 vatios. Fantástico. Estas cositas son las que, según Mitsubishi, algunos propietarios de antiguas versiones del Outlander se quejaban a la casa madre diciendo, oye, podíais cambiar esto, o podíais añadir esto, o podríais pensar en hacer esto. Y la verdad es que la marca lo ha escuchado, o dicen que lo ha escuchado, yo entiendo que sí, que lo ha escuchado y lo han ido incorporando en esta versión 2019. Vamos a aplaudirlo porque las marcas normalmente estas cosas no las hacen. Entonces, para que cuando una lo hace, pues es digno de reseñar. ¿No os parece? Así que, bueno, os vamos a
al maletero, os cuento el maletero y ya a conducir. Que este coche nos pedía conducir por Madrid y nos hemos metido en el centro, porque con este coche se puede meter hasta donde tú quieras, hasta ahora. Maletero. Bueno, como algunos pensaréis que como tiene baterías, pues que la carga, bueno, la capacidad de carga se ha visto mermada. Y en este caso estamos hablando de un maletero bastante capaz, ¿eh? Primero, apertura eléctrica. No es gestual, pero sí es eléctrica. Podemos conectarlo o desconectarlo, ¿eh? Tenemos 500 litros de maletero. Tenemos un fondo plano compartimentado para las herramientas, los cables de carga del vehículo. Tenemos también un hueco a ambos lados de este fondo plano. Y luego tenemos, bueno, en los pasos de rueda, un enchufe de 220, 240 y tenemos una serie de huecos. Son reminiscencia de alguna versión de 7 plazas que habrá en otros mercados, que han dejado ahí. No tiene mucho sentido tener 2 posavasos en una versión de 5 plazas en el maletero, es lógico que no. Pero, bueno, pues ahí lo han dejado. Es mucho más barato dejarlo que hacer una versión específica. Si abatimos los asientos, como hemos visto antes, nos queda un vehículo de más de 1.600 litros de capacidad, de maletero, que no está nada mal. Y además con una boca de carga, como veis, bastante grande, con lo cual, bueno, pues es un vehículo un puntito más de polivalencia. Porque este coche va muy bien en ciudad, sí, y lo vais a ver ahora. Y también va muy bien en carretera, porque con 230 caballos el coche va suficientemente bien. Tiene potencia de sobra pues, para llevar a la familia de viaje casi a cualquier sitio. No tenemos esa ansiedad por la autonomía que tenemos en un vehículo eléctrico y tenemos la capacidad de circular en una ciudad, por ejemplo, cuando haya restricciones, en modo eléctrico. Pero hay más, hay muchas más ventajas que os iré contando ahora con las impresiones de conducción. Bueno, pues el Mitsubishi Outlander FEV se conduce exactamente igual que cualquier otro vehículo, no tiene ninguna diferencia, salvo las inherentes a su no cambio de marchas y a estas levas que no tienen nada que ver con un cambio de marchas, sino más bien tienen que ver con los niveles de retención que nosotros podemos aplicar a la frenada regenerativa, que nos van a otorgar una capacidad para poder recargar la batería en el momento de que levantamos el pie del acelerador, que pueden ser interesantes, sobre todo en circunstancias de conducción muy concretas, como por ejemplo cuando descendemos un puerto o por ejemplo en ciudad, donde si anticipamos un poquito la maniobra de frenar, es posible que cuidemos los frenos y que consigamos reducir la velocidad bastante aplicando este freno regenerativo. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Las dos levas nos van a otorgar 6 niveles de intensidad en cuanto a la frenada regenerativa, que van de B0 a B5. Lo generamos muy fácilmente. Pulsamos esta leva, la de la izquierda, y aumentamos el poder de retención, el poder regenerativo, y con la leva de la derecha lo que hacemos es reducirlo. Por ejemplo, ¿yo cómo lo utilizo? Bueno, pues por ejemplo, cuando voy circulando en carretera, lo que hago es que no aplico ningún freno, lo pongo en B0. ¿Por qué? Bueno, pues porque dejo el coche funcionando en modo vela. Descargo la posibilidad de que el motor eléctrico funcione de alguna manera. Es verdad que apenas retengo, siempre queda un pequeño residuo con el que va cargando la batería, pero lo que hago es que el motor de combustión aplica energía a la batería, una energía residual, y mueve las ruedas, con lo cual mantengo un nivel de batería sin tener que acudir a los otros modos que luego os explicaré para que mantengan el nivel de la batería en óptimas condiciones, y así cuando llegue a una ciudad poder circular en la ciudad en modo completamente eléctrico. ¿Cómo podemos recargar también la batería? Mediante el frenado, pero luego tiene 2 modos de conducción que nos van a ayudar también a mantener e incluso a aumentar el nivel de batería, que son el safe, modo safe, en el que vamos a mantener la carga de la batería en el estado en el que esté cuando arrancamos el vehículo, y el modo charge, que nos va a recargar la batería y que nos va a producir
bueno, pues a lo mejor un efecto no deseado. Mantener en nuestro nivel de carga, aumentarlo, solo podemos cargarlo hasta un 80%. No vamos a cargar nunca la batería a tope con este modo de carga a través de la energía del motor. Y vamos a establecer también unos consumos altos. Por eso al principio os decía que dependiendo del modo de utilización que tengamos con el coche, tendremos unos consumos u otros, ¿eh? No es lo mismo funcionar en modo híbrido completamente automático, en el que él va balanceando los modos de conducción dependiendo de la energía que venga del motor de combustión o del motor eléctrico. No es lo mismo, lógicamente, que si nosotros forzamos esa carga utilizando el motor de combustión tanto para movernos con el coche como para recargar la batería. Batería que, por cierto, solo se puede recargar de este modo en hasta un 80%. Bueno, y luego tenemos un botoncito que pone Sport, que es novedad en esta versión 2019 y que nos va a otorgar un poquito más de energía, es decir, va a coger rendimiento máximo del motor de combustión, rendimiento máximo de los motores eléctricos, y nos lo va a dar para que nosotros aprovechemos en cualquier circunstancia en que necesitemos la potencia máxima, esos 230 caballos, y realmente es que se nota, en cuanto lo pones, el coche aumenta de carácter, o sea, se le pone otra cara, ¿no? ¿Cuál es el otro modo de carga de la batería? Pues enchufándolo. Pero aquí tenéis que tener en consideración una cosa, y es que este lleva un conector de tipo 1. Normalmente en los últimos, en los cargadores habituales que podemos encontrar en centros comerciales o en la calle, se están instalando el tipo 2 eneques. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que cuando compremos este coche necesitaremos un adaptador que vaya del tipo 1 al tipo 2 para poder enganchar en los wallbox que hay de carga en los centros comerciales o en cualquier sitio que haya posibilidad de carga, que sepamos que necesitamos ese adaptador. Son unos 200 euros el cable adaptador, para que lo tengáis claro, más o menos, unos 200 euros lo que cuesta. Nosotros podemos cargar la batería desde unas 5 horas y media, 6 horas más o menos, en un enchufe convencional, hasta 16 amperios, o en unas 3 horas, la mitad, en un wallbox con con un amperaje un poquito mayor. Todo dependerá de la instalación que tengáis en casa y lo que queráis pagar. A mayor intensidad, lógicamente tendréis que pagar más al mes para tener una intensidad. Yo os digo que con una carga normal, que puedas cargar el coche por la noche en 6 horas mientras duermes, es más que de sobra para tener tu batería completamente llena hasta el final. Luego, a nivel de conducción, este coche pues es bastante satisfactorio, lo he dicho antes, es cómodo, sigue bien la trayectoria, no hace cosas raras, no tiene movimientos extraños. Es verdad que la suspensión, lógicamente, es blandita, que hay movimientos de carrocería que no son tampoco extremos, no os penséis que estamos hablando de que es un barco que se va moviendo, no, es un coche satisfactorio. Y luego, el conjunto de motor, como conjunto, independientemente de las características que tiene todo híbrido, es razonablemente satisfactorio, porque no olvidemos, son 230 caballos que están ahí, que cuando le pisas, pues el coche sale, ¿no? Y además, con esa inmediatez que da el par motor de los motores eléctricos, que siempre le va a otorgar esa salida, ¿veis? Esa salida más inmediata, ¿no? Luego, el tema del no cambio me deja una sensación extraña, porque es verdad que se parece un poco al funcionamiento y a las sensaciones que tiene un CVT, pero también me recuerda un poco al convertidor de par. Entonces, bueno, pues no me disgusta, me gusta porque funciona, lógicamente, mejor que podría funcionar un vehículo con caja de cambios de tipo CVT, y está ahí con el convertidor de par. Y la verdad es que yo no tengo quejas. No podemos seleccionar marchas, solo es delante, detrás y neutral. Bueno, pues como conclusión,
Yo tengo un montón de amigos que, bueno, que me piden información, lógicamente, y me dicen, Antonio, me quiero comprar un sub compacto, viajo con la familia, nos gusta ir al campo, nos gusta ir a esquiar, nos gusta movernos y me apetece un sub. Pero claro, yo quiero un coche para el día a día, yo quiero un coche para ir a Madrid a trabajar, porque claro, trabajo dentro de la Almenda Central de Madrid. Quiero un coche con el que no tenga restricciones de tráfico ni de circulación. Pero claro, quiero un sub. ¿Cómo lo hago? Y la verdad es que no tiene muchas alternativas. Subs de este tamaño y con etiqueta de cero emisiones que además tengan este nivel de prestaciones y este nivel de precio, pues no hay muchos. Y al final yo le he comentado claramente, la mejor alternativa para lo que quieres es el Outlander FEV. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Mitsubishi Outlander FEV 2019, un coche redondo, como la etiqueta cero, redonda. Y espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, le deis un like y que si no lo estáis, que os suscribáis, porque así os iré avisando de todas las novedades que vamos a traer coches muy chulos al canal. Así que, sin más, me despido. Nos vemos en otra prueba por aquí cerca, en vuestra casa, en Revisa el Motor. Hasta la próxima.